Amén. Vamos a continuar con la gracia del Señor, con el tema de ayer, que tiene que ver con la teología de la misión. La teología, como decíamos, es el conocimiento de Dios, el estudio de Dios, es la revelación de Dios, de esa revelación especial, porque la revelación de Dios está en la creación. Toda la tierra está llena de su gloria. Y la trivialidad del día a día, lo que es trivial, no nos permite ver la gloria de Dios en la creación. Esa es la revelación general. La Escritura dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces hay un testimonio, si tan solo nos contempláramos lo que es la creación, debería ser suficiente para saber que detrás de todo eso hay una causa, ¿no? Hay algo que causó lo que existe. Y eso no pudo ser así, digamos, de algo azaroso, circunstancial, sino de algo programado con una mente inteligente y con un diseño inteligente. Así que todo eso nos habla de Dios en la revelación general. Pero la revelación especial y específica tiene que ver con la presencia de Dios, con la intervención de Dios y el conocimiento de un Dios personal. Porque mirar la creación, claro, podemos ver que detrás de eso hay un creador. Pero si no nos relacionamos con Él, no tenemos un conocimiento personal, una relación personal con Él, estaríamos en una plena oscuridad con respecto a quién es Dios o cómo es Dios. Ahora, como decíamos, el conocimiento de Dios tiene que ver con lo que Él es, con lo que Él hace, cómo se comporta, qué se ha propuesto, pero tiene que ver también, para mostrar todo eso, Dios lo ha hecho a través de sus obras y a través de esta relación con el pueblo que Él escogió, con Israel. Y lo hizo a través de, en cada acto que Él hacía, mostraba un aspecto de su persona. El nombre de Dios tiene que ver con su persona. Y como los nombres de Dios aquí en Isaías son 150 nombres, entonces cada nombre revela un aspecto de lo que es Dios. Entonces, yo acabo de terminar un libro que se titula Los títulos de Cristo. Y alcanzo a escribir y a comentar como 270 títulos de Cristo. Y todos los títulos de Cristo son también títulos de Dios. Entonces, porque lo que es Dios también lo es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, el conocimiento de Dios tiene que ver con el conocimiento de un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, es maravilloso conocer a Dios a través de sus nombres. Los nombres de Dios, ahora, un solo nombre de Dios no podría describir lo que es Dios. Y cuando el Señor Jesucristo dice, Padre, los hombres que eran del mundo eran tuyos, estaban en el mundo, pero eran tuyos, y tú me los diste, y yo les he dado a conocer tu nombre. Entonces la pregunta es, ¿cuál de todos los nombres de Dios dio a conocer el Señor Jesucristo a los discípulos? Y entonces ese nombre que el Señor dio a conocer es la persona de Dios. ¿Cómo es Dios? El que me ha visto a mí, dijo Jesús. ¿A quién ha visto? Ha visto al Padre. Entonces, la revelación de Jesucristo es la revelación de Dios. Jesucristo es Dios encarnado. Él encarna a Dios en la humanidad, en su humanidad. Entonces, ahora, interesante que en el Antiguo Testamento y especialmente en Isaías, Dios cuando quiere hacer que el pueblo de Israel sea su testigo para que cumpla una misión, para que sea luz a las naciones, para que el mundo entero, toda la humanidad, sepa quién es Dios a través de su siervo, a través de los que son testigos de quién es Dios, entonces Dios va a usar el nombre divino de las consonantes, YHWH. Cuando los masoretas son los que hicieron este texto de la Reina Valera,
que es el texto masorético, que son judíos, eran judíos muy inteligentes, muy estudiosos, que estaban preocupados en el siglo VII después de Cristo, de que el idioma hebreo original de la Biblia, del Antiguo Testamento, del Pentateuco, se había perdido completamente. Entonces ellos empezaron a estudiar nuevamente los textos originales del Antiguo Testamento y encontraron que en todo el Antiguo Testamento no aparecía ni una sola vez el sonido del nombre de Dios. Aparecían solamente las consonantes Y, H, W, H. Si usted tiene esas letras, no encuentra ningún sonido, porque las consonantes sin vocales no tienen sonido. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Tomaron las vocales de Adonai y las colocaron entre la Y, la H, la W y la H. Colocaron las vocales de Adonai y quedó como Yahvé o Yahweh. ¿Ok? Entonces, ese tiempo que ellos ocuparon en estudiar el idioma y redescubrir el idioma hebreo duró casi 5 siglos, del VII al siglo XII después de Cristo. Entonces, cuando llega el texto masorético a los españoles, cambiaron la Y por la J y aparece el sonido Jehová, que es un sonido españolizado, por así decir. Pero es interesante que los dos sonidos, Yahvé, Yahweh o Jehová, no son sonidos bíblicos, no son sonidos del idioma original, son inventos de los judíos que, de una manera muy piadosa, por así decir, quisieron redescubrir este nombre de Dios. Pero lo interesante para nosotros, que hablamos el idioma español, es que aunque no tenemos el sonido del nombre divino, tenemos el significado. Y el significado es: yo soy el que soy. O yo seré también. Yo seré tu ayudador, yo seré tu redentor, yo seré el que estará contigo. Porque este nombre es como del verbo ser, yo soy. El idioma hebreo, al igual que el idioma inglés tiene el verbo to be, que se traduce como ser o estar, y la gente lo entiende cuándo es ser o cuándo estar, dependiendo de las palabras que acompañan el verbo, ¿no es cierto? Y en el idioma hebreo es exactamente igual. Entonces, la persona entiende cuándo es ser o cuándo es estar, dependiendo de palabras que acompañan al verbo, en este caso. Entonces, en ese sentido, el nombre divino significa tanto ser como estar. O sea, yo soy el que está presente. Y por eso, de acuerdo a eso, los judíos le llaman a Dios el Eterno. Porque el Eterno es el que siempre está. ¿Amén? El que siempre está presente. Eso es Dios. Ahora, qué maravilloso es que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo usa exactamente el mismo nombre divino. Y lo usa en griego. Yo soy. Cuando los discípulos lo ven caminar sobre el agua, ellos presienten que es como un fantasma. ¿Cómo puede un hombre caminar sobre el agua? Y ellos piensan que es un fantasma. Y Jesús dice: no temáis, porque yo soy. Y ese es el nombre divino. Es el nombre de Dios. Ese es el nombre extraordinario que aparece en todo el Antiguo Testamento. Es el nombre que Dios usa para mostrarse quién es Él. Yo soy, ¿no? Pero en cada acto de Dios para mostrarse en una revelación especial, Él está acompañando el verbo ser con un adjetivo o con un predicado. Entonces, yo soy tu redentor, yo soy tu creador, yo soy tu formador, yo soy tu padre, yo soy tu dueño, yo soy Rafa. Yahvé Rafa significa yo soy tu sanador. Y así cada adjetivo que acompaña al verbo yo soy es un aspecto, es un atributo de Dios, una cara de Dios, un camino, una ley, porque las leyes de Dios son los aspectos de su carácter. Y en Cristo se encarnó la ley. Toda la ley se encarnó en el Señor Jesucristo. Y como la ley es la revelación del carácter de Dios, entonces Dios se nos mostró en Jesucristo a través de la ley encarnada. Bendito sea el Señor. Amén.
Entonces, todo esto nos ayuda a valorar que esta es la teología, y la teología de la misión entonces tiene la implicancia que si Dios se revela a este pueblo, a este siervo que va a ser este siervo mesiánico, el siervo colectivo, Mesías significa enviado, que es la misma palabra Cristo en griego, Mesías en español, Mesías en hebreo y enviado en español. Entonces, el enviado colectivo de Dios, el colectivo enviado de Dios para hacer luz a las naciones es Israel, pero el Mesías individual es el Señor Jesucristo, y de la obra de Cristo y de la revelación de Jesucristo aparece la iglesia como el Mesías colectivo de Dios. Ahora bien, vamos a ver un texto que en alguna medida nos habla de esto que estamos diciendo. En el capítulo 11, si me acompañan, hay un texto maravilloso allí. En Isaías, claro, capítulo 11. Vea cómo en un texto hay profecías que tuvieron cumplimiento y otras que se están cumpliendo. En el capítulo 11, en el versículo 10, dice: acontecerá en aquel tiempo. Esta es una expresión típica de Isaías. En aquel día, en aquel día, en aquel tiempo, en aquel tiempo. Es algo que se repite una y otra vez en la profecía de Isaías, ¿ya? En el verso 10 dice: acontecerá. Está anunciando algo que va a acontecer en aquel tiempo. ¿Qué va a acontecer? Que la raíz de Isaí. Ahora, ¿quién es la raíz de Isaí? Era el vástago, era el brote de un árbol que fue cortado y que quedó solamente el tronco. Y ese tronco es la simiente santa. Entonces, la raíz de David, la raíz de Isaí es la descendencia de Isaí, que es la familia real. Y con David Dios hizo un pacto que llegaría el día que aparecería un justo sobre los hombres, ¿no? ¿Cómo es que dice? Lo compuse en un cántico eso. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, uno que gobierne en el temor de Dios. Ese es el pacto de Dios con Isaías, y le promete que en su trono, o sea, que en su descendencia, habrá una línea real por la cual después vendrá un justo que gobierne entre los hombres. Es una profecía que tiene cumplimiento en el Mesías individual, en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, pero la descendencia de Isaí se corrompió. Los reyes de la descendencia davídica se fueron corrompiendo uno a uno. Por eso que aparece Israel aquí en la figura de que este tronco de la raíz de Isaí, que es un tronco es un árbol que está cortado. Israel está cortado. Tenemos que ver que Dios tiene un solo pueblo. No, hoy día Dios no tiene dos pueblos, tiene un solo pueblo. Y ese pueblo está compuesto de judíos y gentiles. El Israel antiguo ya pasó. El sistema del culto antiguo ya pasó. Todo lo que fue el sistema de la ley pasó. Pero lo que hay ahora es el nuevo pacto. Entonces, Dios está tratando hoy día no con el Israel antiguo, está tratando con el Israel de Dios, el Israel celestial, la Sion celestial. Entonces, mire lo que dice aquí, que de esa descendencia que se corrompió, y que lo que quedó fue solamente el tronco, se levantaría, de la raíz se levantaría un vástago, ¿no? Un vástago, una vara, un brote, un pimpollo. Lo nombra de diferentes maneras Isaías. Lo repite varias veces, ¿no? Entonces dice, el capítulo 11, verso 1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Capítulo 11, verso 1. ¿Ya? Lo repite esta profecía del vástago, del tronco o el brote, y es el Señor Jesucristo. Es uno de los tantos nombres del Señor Jesucristo aquí en el libro de Isaías. Ahora dice, la cual
estará puesta, o sea, la raíz, este brote que es Cristo, estará puesto por pendón a los pueblos, por estandarte a los pueblos. Este es el nombre exaltado, Jesús, Jesucristo, que los judíos mesiánicos hoy día dicen que no hay que nombrar a Jesús porque Jesús es un nombre, es una palabra inventada, que la J tiene que ver con cuestiones de hechicería es como que invocar a Jesús sería invocar como algo así, algo malévolo, algo diabólico, y que el verdadero nombre que hay que invocar es Yeshua, y le dan color con ese nombre, con el nombre Yeshua. Si Yeshua significa Dios salva, o Yahvé salva, ¿no? Isaías también significa Yahvé salva. Isaías es una palabra hebrea que fue de alguna manera arreglada por un idioma que no era el hebreo y quedó como Isaías, ¿no? Pero Isaías, al traducir este nombre desde el hebreo para acá, es Yahvé salva, ¿no? Y es el mismo nombre, Yeshua, Yahvé salva. Y Jesús también significa que Yahvé salva o Jehová salva. Es el mismo nombre, ¿no? Exactamente el mismo nombre. Pero los judíos mesiánicos que quieren llevar a los cristianos a mirar hacia las raíces hebreas, lo que pretenden es que los cristianos miren al botón de la rosa cerrado, cuando el nuevo pacto es el botón de la rosa abierta con sus colores y sus formas. La belleza de la palabra de Dios revelada está en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Y si los judíos mesiánicos quieren hacer mirar a los cristianos para atrás, para las raíces hebreas, lo que están pretendiendo es que los cristianos miren el botón cerrado, que no tiene color ni forma todavía. Pero lo que hacemos los cristianos es mirar la rosa abierta, la revelación perfecta y completa de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por eso, la raíz de David fue levantada como pendón a los pueblos, como estandarte a los pueblos. Pero mira lo que dice después. Será buscada por las gentes, ¿no? El estandarte, el pendón, la bandera que es Cristo, es la bandera de victoria. Bandera de victoria que tenemos ahora los cristianos, para pisar serpientes y escorpiones, para resistir toda fuerza del maligno, para deshacer las obras del diablo, para arrancar, destruir y cortar cadenas y quebrantar maldiciones, en el nombre glorioso de este estandarte que es Cristo el Señor. De tal manera que dice, y su habitación, la habitación del pendón, a donde habita el nombre, a donde está el nombre glorioso que es sobre todo nombre, a donde está este pendón, esta es una habitación gloriosa. Y esta habitación era Israel, esta habitación era Sión, pero hoy día esa no es la habitación. La habitación del estandarte hoy día es la iglesia. Aleluya. Es gloriosa. Y la iglesia es gloriosa por el que la habita. La iglesia tiene la misma gloria de aquel que la habita. Es poderoso este estandarte, es maravilloso. Y nos llena de fe. Nos llena de fe para ir adelante a la perfección. Ir hacia adelante en la misión que nos ha sido encomendada. Esta es la teología de la misión. Gloria al Señor. Y vamos a ir viendo ahora que estamos diciendo que el Señor Jesucristo ocupó exactamente el nombre divino para hacer referencias a su propia persona, diciendo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vida verdadera. Y más de 30 veces se anuncia a sí misma como el yo soy, sin predicados. Si ustedes no creen que yo soy, van a morir en vuestros pecados, le dijo a los judíos. Entonces, cada vez que Jesús emplea el nombre divino, que es el nombre de Dios, para mostrarse a sí mismo y para mostrar en él quién es Dios y cómo es Dios y qué se propone Dios, entonces él aparecerá con nombres con sujeto y predicado, y aparecerá otras veces solamente con el nombre divino sin adjetivos. Yo soy. Simplemente yo soy.
Pero qué maravilloso cómo Juan lo usa una y otra vez con los adjetivos cuando dice: yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y cuando los puritanos empezaron a buscar, a inquirir cómo es la mente y cómo es el corazón, entonces se dedicaron 5 años, durante 1000 pastores de los países ingleses, de la cultura inglesa, 1000 pastores del Reino Unido se dedicaron durante 5 años a estudiar la mente y el corazón de los seres humanos. Cuando no existía la psiquiatría ni la psicología, 400 años atrás, en el tiempo de la Reforma, empiezan a estudiar este tema del corazón del hombre, de la mente del hombre, porque habían conocido a aquel que escudriña la mente y el corazón. El mejor psicólogo, el mejor psiquiatra es Cristo mismo, porque Él conoce tu corazón, Él conoce tus pensamientos, conoce lo que hay escondido en tu corazón. Gloria al Señor. Entonces, aquí tenemos ahora, vamos a ir al llamado que le hace el Señor a su pueblo sobre la base de la obra de la redención. Capítulo 40, verso 1, dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Veamos que aquí el profeta está haciendo referencia al pueblo de Israel. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Ese era el pueblo de Dios en el tiempo que fue dada la profecía. Pero la palabra de Dios tiene vigencia para todo tiempo, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y entonces nosotros que estamos aquí ahora, en esta época, en el año 2023, y somos la habitación de Dios, y ahora somos el Israel de Dios, la Sion celestial. Estas palabras son aplicadas a nosotros en este día. Consolados, consolados, pueblo mío, dice el Señor. Lo primero, este es el capítulo 40, y del 40 al 55 está la teología de la misión, pero del 40 al 66 es como leer el Nuevo Pacto, es como leer el Nuevo Testamento. Es la concentración del Evangelio. El Evangelio está aquí, en este libro de Isaías. Y el llamado que nos va a hacer esta mañana es un llamado para la misión, y cómo tenemos que estar preparados para cumplir, para que se cumpla en nosotros la misión. La misión que en Israel nunca se cumplió, tiene que cumplirse en nosotros los cristianos. ¿Qué dice? Hablar al corazón de Jerusalén. Jerusalén era la habitación de Dios, pero hoy día la habitación de Dios es la iglesia. Hablar al corazón de la iglesia. Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Si no supiéramos que nuestro pecado está perdonado, ¿cómo podríamos ir a cumplir la misión? ¿Qué misión podríamos llevar adelante? ¿Qué misión? Lo básico es haber experimentado el perdón de nuestros pecados. ¿Qué más? Voz del que clama en el desierto, versículo 3. Preparar camino a Jehová. El desierto es, vea que este libro tiene el género literario que es la poesía. Y por lo tanto el lenguaje es un lenguaje simbólico. Y cuando está hablando de la voz que clama en el desierto, ¿qué representa el desierto? El desierto representa a la humanidad. La humanidad es una tierra seca, árida, donde no hay aguas. En el corazón del ser humano hay sequedad, no hay vida, hay muerte. Entonces, pero dice, voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Y este es Juan el Bautista, que tomó literal, en el Nuevo Testamento se cita esta palabra de Isaías, referida a Juan el Bautista, que en el desierto literal, él fue ahí, se apartó de la ciudad para vivir en el desierto, al igual que Elías, comiendo langostas y miel silvestre. De eso se alimentaba, y se vestía con cueros de piel de cabra, de esa manera, y fue el vocero, el que llevó adelante la palabra, la profecía, del cumplimiento de la profecía del Mesías. Y por lo tanto dice, enderezar calzada en la soledad, porque el desierto es un desierto solano, porque no hay almacenes, no hay ferias,
no hay mercado, en el desierto no hay agua, no hay comida, no hay comercio, no hay nada. Así es el alma del ser humano, no hay nada. Es una zona desértica. Pero ahí, en medio del desierto, hay una voz que viene a preparar camino al Mesías, porque la obra del Mesías va a ser la misión del Mesías, el enviado de Dios. ¿A qué vino a este mundo? Vino a salvar, vino a restaurar, vino a redimir, vino a perdonar, vino a transformar, vino a cambiar el desierto en vergel. Gloria al Señor. Entonces, todo valle sea alzado. ¿Y qué es el valle? El valle es la gente deprimida, el valle es la gente ansiosa, la gente angustiada, la gente que no se valora a sí misma, la gente que por no apreciarse quién es y cómo es, se sienten pobres, pequeños, bajoneados, ninguneados. Estas personas, esta humanidad que están representadas en el valle, se les pide que se levanten, que se alcen, y a los que orgullosos, a los que en sí mismos se creen poderosos, suficientes, a los que en sí mismos se glorían en lo que ellos son, entonces se les pide que se bajen. Entonces dice, lo torcido, porque la vida de las personas está torcida en distintos caminos, está torcida, pero se pide que el camino de cada persona que va a entrar, que va a entrar en esta obra de Dios, en esta misión, que se enderece el camino. Vos que decías a voces, y yo tengo que, ¿qué tengo yo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria, como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo de Israel en este caso, y la iglesia igual. Si en sí mismo no somos nada, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Gloria al Señor. Entonces ahora se le pide a Israel, se le pide al pueblo, al Cristo colectivo, al Mesías colectivo, se le pide ¿qué cosa? Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala. Está diciéndole, al traducirlo del hebreo al español, diría, levántate y da voces de buenas noticias. Levántate y predica el Evangelio. Eso es lo que le está pidiendo. Da buenas nuevas. ¿No es esta la misión de la iglesia? ¿Sobre qué base? Sobre la base de lo que recordamos, sobre la base de lo que está en nuestra memoria, de lo que ocurrió hace 2000 años atrás. Y por eso dirá, acuérdate de estas cosas. La cena del Señor tiene esa palabra que es haciendo memoria, ¿no es cierto? Es el memorial de algo que ocurrió hace 2000 años, la muerte de Cristo. Entonces, en el capítulo 50, a ver, en el capítulo 44, ¿ya? Capítulo 44, vamos a ver. Acuérdate de estas cosas, versículo 21. Un día en Temuco, hace como 30 años atrás, la mamá del hermano Rolando me pasó este texto y me dijo que el Señor le había mostrado una melodía de este texto. Y me cantó la melodía y yo la repetimos varias veces con ella, con la hermana Hilda, y la cantó ella. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob. Y ella contó el primer texto. Y escuchándola a ella, yo agregué la segunda parte de la melodía. Cantad loores los cielos. Esa parte de la melodía, y los dos juntos compusimos ese cántico.
que dice así: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel. Acuérdate, iglesia. Porque mi siervo eres. Somos siervos de Dios. Siervos para cumplir un servicio que tiene que ver con una misión, sobre la base de algo que ocurrió, sobre la base de algo de lo cual nosotros somos testigos. Amén. Yo te formé, acuérdate que yo te formé. Acuérdate que tú eres mi siervo. No me olvides, Israel. Iglesia, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones. De esto tenemos que acordarnos. ¿Quiénes éramos? ¿De dónde venimos? ¿Cómo era nuestra vida antes de conocerlo a Él? Yo deshice como una niebla tus pecados. Vuélvete a mí. Si estás torcido, si estás mirando para otro lado, si tus intereses están en otras cosas, vuélvete a mí. Porque yo te redimí. Cantad glorias, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Es como que algún día los muertos van a prorrumpir de entre los muertos, levantándose en resurrección. Prorrumpid montes. Los montes son los que están en lugares altos. Prorrumpid montes en alabanza. Bosque. El bosque aquí también es reflejo de una humanidad, ¿no? De gentes. Los bosques son reflejo de gentes. Y todo árbol, personalmente tú, ¿no?, que formamos parte del bosque, todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel, será glorificado. ¿De qué tenemos que acordarnos? Acordarnos que Él nos creó, que Él nos formó, que Él nos redimió, acordarnos que en Cristo nos sustituyó, acordarnos que en Cristo nos reconcilió, que en Cristo nuestros pecados fueron perdonados, acordarnos de tantas cosas que tenemos que acordarnos, que por la gracia de Dios son riquezas inescrutables de las que tenemos que tener memoria en el día a día de nuestro caminar. Acuérdate de estas cosas. Ahora vamos al capítulo 50, verso 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto no me avergoncé, porque por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Estas palabras proféticas, que se escribieron 700 años antes de que se cumplieran, tuvieron su cumplimiento perfecto en Cristo el Señor. ¿Quién es aquel que tuvo palabras de entendido para hablar al cansado o a los cansados? Esta era nuestra condición. Cuando oímos la voz del Señor: vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, porque yo os haré descansar. El cansancio se refleja en la mente, en la psiquis, aquí, en la cabeza. Aquí en esta cabeza, que por tener todavía nosotros una naturaleza imperfecta, caída, los problemas se nos acumulan. Y entonces vienen las ansiedades, vienen los temores, vienen las preocupaciones, las cargas, y entonces viene el estrés, el cansancio. Cuando tenemos que soportar situaciones difíciles, cuando tenemos que sobrellevar cargas que son preocupantes, entonces se manifiesta el cansancio. Pero Jesús dice que más bien el profeta está anticipando lo que iba a ser una de las características del Mesías, que cuando Él viniera, Él iba
a colocar su oído atento para escuchar palabras, para escuchar palabras de sabios, palabras de entendidos, para poder hablarle a los cansados. Entonces, cuando Jesús estuvo acá, dijo, yo no hablo por mi cuenta, yo hablo lo que escucho de mi Padre. Entonces, las palabras de Jesús él humanamente hablando, nunca dejó de ser Dios, pero en su humanidad él tenía que vivir como humano y tenía que experimentar lo que experimenta la humanidad. Por lo tanto, él se tornó un ser dependiente del Padre y en ese sentido, como hombre, no hablaba nada por su cuenta, sino que él disponía su oído para escuchar a su Padre y por lo tanto daba testimonio que las palabras que él hablaba eran palabras que él oía de su Padre. Ahora, si la Iglesia está llamada a replicar la misión del Mesías individual, la Iglesia, para ser el Mesías colectivo, tiene que tener la misma actitud del Mesías individual. Poner oídos, lo que el Espíritu le diga a la Iglesia. Ahí está la misión que tenemos que llevar adelante. Ahora, las palabras estas están también, son, digamos, referencias que están en el Nuevo Testamento, que apuntan hacia el libro de Isaías y se describen en el Nuevo Testamento esto que ocurrió con el Mesías. Di mi cuerpo a los heridores, mis mejillas a los que me mesaban la barba, es decir, a los que me arrancaban los pelos de la barba. Eso hicieron. El Nuevo Testamento da testimonio, los que vieron cómo sufrió el Señor Jesús, vieron que los burladores, los que lo llevaban prisionero, los soldados y también los dirigentes religiosos judíos, le arrancaban los pelos de la barba a nuestro Señor. Dice, di mi cuerpo a los heridores, los que lo golpeaban, y a los que me mesaban la barba, y no escondí mi rostro de injurias, es decir, miraba a los que le decían groserías, insultos. Y luego dice, y de insultos y de esputos, que son escupos verdosos, con esa flema verde que sale cuando estamos resfriados o con gripe, digamos. Entonces, esos escupos en la cara recibió el Señor Jesucristo. Esos sufrimientos. Dice, pero cuando dice Jesús, pero yo no me volví atrás. A pesar de todas estas cosas, yo puse mi rostro como pedernal. Porque cuando una persona está sufriendo de esta manera, podría bajar la guardia y podría bajar la cabeza y estar ahí afligido, atormentado. Pero dice Jesús, yo no me volví atrás, yo puse mi rostro como una piedra, como un pedernal. O sea, con firmeza, con valor, con valentía, con arrojo, lo enfrenté todos esos sufrimientos. Gloria al Señor. Entonces dice, ¿y por qué lo hice? Porque sabía que Jehová, el del nombre divino, el yo soy, me iba a reivindicar. Yo no iba a quedar como un avergonzado, sino que Dios me iba a restituir mi honor. Y eso es lo que hace con la iglesia. En la iglesia está restaurado el Señor Jesucristo en su dignidad. Y la iglesia sabe que Él es digno de toda alabanza y toda adoración. Y la misión tiene que ver con llevar este nombre, este estandarte a la humanidad, a las naciones, a las culturas. Y donde quiera que haya llegado esta palabra, las culturas han sido transformadas. Gloria al Señor. Esta es la misión de la iglesia. ¿Y qué más le dice? Dice el capítulo 48, verso 20. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto, o sea, evangelio, dad buenas noticias, voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, es decir, redimió Jehová a Jacob su siervo.
Lo está diciendo con 170, 150 años, 170 años de anticipación, porque esta palabra era para los judíos cuando salieron del cautiverio babilónico en el año 535. Entonces, vea cómo la orden de salir de Babilonia esta palabra literalmente es para ellos, pero espiritualmente también es para nosotros. Porque ¿qué significa la orden? Esta es una orden, este es un llamado. Estamos viendo los llamados que nos hace Dios. Consolados, consolados, pueblo mío. Acuérdate de estas cosas. ¿De qué tenemos que acordarnos? De todo lo que ya hemos dicho. Pero ahora añade, salir de Babilonia. ¿Y qué es salir de Babilonia? Es salir de la confusión. Es salir, en este momento el mundo entero está confundido. Los colegios están confundidos. Los profesores están confundidos. Los profesores ya no dan para más en los colegios. La presión es tremenda de la confusión que hay en el mundo. La Agenda 2030, con sus 17 artículos, 2 de ellos condenables absolutamente, porque son para confundir a la humanidad. Pero aquí tenemos la orden para la iglesia, salir de Babilonia. Babilonia es aquella religión que confunde, ¿no? Hay un cristianismo hoy en día que confunde. Hay una iglesia apóstata, hay una iglesia que está torcida del camino, pero nosotros tenemos que ir adelante a la perfección. Nosotros tenemos que salir de la confusión. Ese es el llamado de Dios para nosotros. Pero mire, hay otros llamados, hay muchos llamados. Aquí, si usted se dedicara a leer este libro y empieza a notar los llamados que hay, se va a sorprender de la cantidad de llamados que hay para cumplir la misión. Y dice así, el capítulo 52, verso 1, despierta, despierta, despierta. Es un llamado, hermanos. Estas cosas, la trivialidad del día a día, del vivir de una manera trivial, por costumbre, hacer las cosas mecánicamente, nos puede llevar al adormecimiento. Y por lo tanto el llamado es a despertar. Despertar de un sueño, ¿no? Cuando uno está dormido no piensa, no se preocupa de nada, está dormido, no tiene preocupación de nada. Pero cuando despertamos, es que sabemos que hay que enfrentar el trabajo, los quehaceres o los deberes, hay que enfrentarlos. Y hay que enfrentarlos de una manera sabia también, no caer en un activismo. Entonces dice, despierta, despierta, y luego agrega, vístete de poder. Vístete de poder, es una orden. Vea que son palabras que están conjugadas en términos imperativos. Despierta, no es una sugerencia, es una orden. Vístete de poder, es una orden, es una ley, es un mandato. Entonces, vístete de poder. ¿Y dónde encontraremos esta ropa? ¿No? Dice, vístete tu ropa hermosa, tu ropa hermosa. Son palabras poéticas, simbólicas, que tenemos que saber entenderlas, y creo que todos nosotros lo entendemos fácilmente de qué se trata, que la ropa que se nos invita a colocarnos es el carácter de Cristo. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios para esta misión? El propósito de Dios es que nosotros, habiendo asimilado la imagen de Cristo, y en ese camino estamos constantemente día a día, y nadie se ha graduado de eso, porque mientras estemos aquí estaremos procurando día a día que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Y mientras estamos incorporando la imagen de Cristo en nosotros, que es la imagen de Dios, para eso Dios nos creó, ese es el propósito de Dios con nosotros, que Cristo sea formado en nosotros, pero eso mismo, eso implica la misión. La misión es ir al mundo que tiene la imagen perdida y deteriorada de Dios, que no conoce a Cristo, hacer que esa gente entre en esta realidad para que la imagen de Dios sea formada en ellos. Entonces, la única manera de lograr eso es vestirnos de poder. Despertar, vestirnos de poder y colocarnos la ropa hermosa que tiene que ver con el carácter de Cristo en nosotros. Oh Jerusalén, oh iglesia, oh morada de Dios,
esto se nos pide. Ciudad Santa, así se nos dice. Ciudad Santa. Y cuando era joven leí un libro de San Agustín de Hipona. El libro de San Agustín de Hipona es muy interesante, se llama La Ciudad de Dios. Y cuando él titula el libro La Ciudad de Dios se está refiriendo a la iglesia. La iglesia es la ciudad de Dios. Y dice en ese libro, habla del apego y el desapego. Y el apego tiene que ver con esos dioses. ¿A qué nos apegamos? ¿A qué nos pegamos? Nos pegamos a valores equivocados, a cosas que pueden ser impresionantes y que cautivan nuestro interés y ocupan nuestro tiempo, talentos, los recursos, el dinero, todas las cosas que despiertan un interés y nos inclinamos ante esas cosas y nos dedicamos a esas cosas. Entonces, los ayes que menciona Isaías en el capítulo 5 tienen que ver un ay contra los avaros, un ay contra los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Ay de ellos, ay de los que reciben soborno, cometiendo todo tipo de injusticias. Y así, ay para esto, ay para esto. Israel estaba lleno de esas cosas y por eso esos ayes en contra de Israel. Que no nos pase a nosotros lo que le pasó a ellos. Y para que no nos pase a nosotros lo que le pasó a ellos, tenemos que desapegarnos. Apego y desapego. Si estás pegado a una idolatría, a una cosa que te parece que tiene valor y que te roba el tiempo y te ocupa tus talentos y tu dinero y toda tu mente ocupada en esa cosa, despégate y apégate a tu Creador, apégate a tu Redentor, apégate a tu Salvador, apégate a tu Dios, apégate a tu Padre, apégate a tu Salvador. Gloria al Señor. Esa es la misión, esa es la misión. Tenemos que desapegarnos, salir de los caldeos, salir de la contaminación, salir de la confusión, venir a la verdad, venir a la luz. Gloria al Señor, gloria al Señor. Entonces seguimos, dice, sacúdete del polvo, sacúdete del polvo. En los caminos que andamos, en ese tiempo, los caminos no eran pavimentados, y una persona al poco andar un par de cuadras ya tenía todos los pies sucios. Y si hacía calor y transpiraba, ya no era solamente polvo, sino que era una especie de barro. Y si no te lavaban los pies en un par de días, ya eso se convertía en algo más feo todavía. Entonces, el Señor nos dice que tenemos que sacudirnos el polvo, ¿no? O sea, nos llama a una santificación, a una purificación, a una limpieza, a mantener los puritanos cuando estudiaron la mente y el corazón. ¿Por qué les llamaron puritanos? Porque buscaban la pureza de la mente y el corazón. Por eso, ahora, la palabra puritano viene a tener un sinónimo así como despectivo. Puritano, santulón. No, pero la raíz de la palabra puritano tiene que ver con pureza. Amén, tiene que ver con santificación. Gloria al Señor. Y luego dice, levántate y siéntate. Levántate y siéntate. Cuando estás dormido, cuando estás quieto, y a veces demasiado quieto, ¿no? Me recuerdo el rector del seminario donde yo estudié, cuando nos daba tareas y todo eso, y nos despedía de la clase y nos decía, váyanse en paz, pero no mucha paz. Y todos entendíamos que eso significaba que había que ir a hacer las tareas. Entonces, levántate, levántate. Si estás detenido, levántate. Si estás estancado, levántate. Si estás así bajoneado, levántate. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Esa es la invitación de Isaías en otro texto. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Y luego dice, siéntate. No es un asunto de trabajar y trabajar y trabajar, activismo y activismo, sino también sentarse, esperar, como decía el libro que leía nuestro hermano, que me comentaba el libro que leyó de Watchman Nee, sentados, andad y estar firmes. Primero sentarse
para meditar, para orar, para esperar en el Señor, luego andar, y en el andar vamos a encontrar las adversidades, pero ahí tenemos que estar firmes. Gloria al Señor. Y te dice, levántate y anda, levántate y siéntate, Jerusalén. Hay un texto aquí donde le dice Yerusho. Es una expresión muy particular en el capítulo 44. Dice 44, verso 2. Así dice Jehová, Señor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob. Y tú, Jesurum. Y tú, Jesurum, dice aquí. Y tú, Jesurum. En el hebreo es Yeshurum. Yeshurum significa, es un nombre honorario, que implica un nombre dado por pacto. Y por lo tanto está el deber de cumplir el pacto. Y lo que fue pactado tiene que ser cumplido. Entonces, no solamente honor, es también deber. Gloria al Señor. Y el deber es la misión. Y dice, suelta las ataduras de tu cuello. Esas ataduras del cuello son esas cosas que te oprimen. Entonces eso es el resultado de las ataduras del cuello. Ese es el resultado de personas que no logran zafarse de estas ataduras. ¿Y cómo necesitamos nosotros formar equipos de contención para aquellos que están padeciendo este peligro? Y tenemos que rodear y armarnos de misericordia, de compasión, para interceder, para orar, para clamar, para levantar el pendón en alto, resistir la fuerza del enemigo, vestirnos de poder para atar al hombre fuerte, resistirlo. Necesitamos hacer eso. Este es el llamado para cumplir la misión, hermano. La misión que tenemos es tremenda, es tremenda. Necesitamos consagrarnos, necesitamos atender estas palabras, hermanos queridos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Esto es, hermanos, finalmente, el capítulo 54 dice así: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. O sea, si tu vida era infructífera, si en tu vida no se han mostrado los frutos del Espíritu Santo, porque sabemos que nosotros tenemos una naturaleza carnal y sabemos lo que son los frutos de la carne, el enojo, la ira, los celos, la envidia. Pero ¿qué son los frutos del Espíritu? Todo lo contrario, el amor, la fe. Y se nos pide, en una parte Pedro nos dice que vayamos de lo bajo hacia lo alto, que a la fe hay que añadirle la virtud o el conocimiento. Al conocimiento hay que añadirle la virtud el dominio propio, al dominio propio hay que añadirle la paciencia, y la paciencia la piedad, y así va nombrando una serie de características hasta llegar al amor, al afecto fraternal y finalmente el amor. Y Pablo lo coloca al revés, dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, fe, mansedumbre, va como descendiendo. Pero tanto el camino de subida como el camino de bajada tiene un tremendo significado, ¿no? Y entonces le está hablando a la persona estéril o al pueblo estéril. Si la iglesia está estéril, porque vean que todos estos llamados no son todos llamados colectivos. Es un llamado a Israel, es un llamado a la iglesia. Todos estos llamamientos son para la iglesia, pero también tienen aplicación a lo personal, porque puede ser que la iglesia está caminando bien, pero más de alguien está estancado, estéril, dormido, tiene ataduras y no logra caminar correctamente. Entonces dice, levanta canción. Qué tremenda invitación, hermano, una invitación, un llamado a cantar, un llamado a dar voces de júbilo. Qué importante. Hay iglesias donde parece que los hermanos se sobrepasan en esto de dar voces de júbilo, porque dan una de gritos en las reuniones,
en la reunión no estuvo el Espíritu Santo, sino se quiebran un par de bancas o se rompen un par de vidrios con todo el boche y todo el griterío que tienen los hermanos, ¿no? En cambio, la Iglesia Bautista es sinónimo de que el Espíritu Santo estuvo en las reuniones que no vuela una mosca. Es decir, son distintas expresiones, ¿no?, de la presencia de Dios de las reuniones. Pero aquí tiene que ver que se nos dice que levantemos canción y demos voces de júbilo, ¿no? La que nunca estuvo de parto, o sea, la que nunca dio fruto, la que nunca se vio ni un fruto de las cualidades de Cristo en su vida. Más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y ahora mira, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Aquí este texto son palabras imperativas. Ensancha el sitio de tu tienda. Este fue el texto que escogió Guillermo Carey cuando tenía el llamamiento de ir a las Indias Orientales como misionero. Y los de Inglaterra que estaban con él, que eran hermanos calvinistas, que no creían que los cristianos tenemos que preocuparnos porque la evangelización, no hay que preocuparse de evangelizar, ni de esto, ni de hacer misiones, nada de esto, porque Dios es soberano y Él escoge a quien quiere y desecha a quien quiere, así que los perdidos están perdidos porque Dios determinó que se perdieran y los salvados están salvados porque Dios determinó que se salvaran, y esa teología es falsa y no corresponde. Entonces Guillermo Carey entendió por la palabra que había que cumplir la misión y predicó este mensaje basado en este texto. Yo voy, dijo, ustedes sostengan la cuerda. Sostener la cuerda era, bueno, páguenme los pasajes del barco porque tengo que ir a la India a predicar. Y llegó a la India. Y durante 6 años no se convirtió ni una persona a Cristo. Y él hacía zapateros mirando el mapa mundi y orando por las naciones, orando para que se convirtiera la gente de la India. Pero en esos 6 años tradujo la Biblia en 40 dialectos diferentes. Y cuando vinieron los misioneros, entonces ellos tomaron esos lenguajes y llegaron a la India. Y al cabo de un tiempo había una iglesia, una sola iglesia, que tenía 15.000 miembros en la India. Cuando Pablo habla a los corintios, les dice, yo les escribo a ustedes como papá, como padre. Y quiero que entiendan esto. Ustedes han sido escasos. Y les pido que se ensanchen, que ensanchen vuestros corazones. Cuando ensanchamos el corazón es para dar, como decía el hermano Claudio Ramírez en uno de sus poemas, él hablaba de ser hospedadores, de hospedar a las personas en el corazón. Cuando ensanchamos el corazón es para darle preferencia a otros, para atender a otros, para preocuparnos por otros. Entonces, cuando tenemos esta actitud de ensanchar el corazón, cortamos con el egoísmo, cortamos con el egocentrismo y dejamos de vivir solo para nosotros y nos preocupamos de los demás. Gloria al Señor. Esta es la misión, esta es parte de la misión. Ese es el mensaje, hermanos. Del capítulo 40 al 55 está este tema de la teología de la misión. La misión de Israel, que no se cumplió, pero Cristo vino y la cumplió. Y luego, sobre la base de lo que Cristo hizo, se nos encarga a nosotros ahora la misión de llevar a Cristo a las naciones. Estemos de pie, hermanos. Gloria al Señor.